Mi nombre es Jaime Betancourt. Soy originario del maravilloso país de Honduras. Simplemente era un joven más. Realicé mis estudios de bachillerato en Tegucigalpa y luego mis padres optaron por que siguiera la carrera de medicina. Cada individuo en este mundo posee numerosas esperanzas, un sinfín de deseos, y mi sueño en ese momento era obtener un título universitario. Fue por eso que me trasladé a Guatemala para cursar mis estudios y entrar en la Universidad de San Carlos. Era un joven saludable, rebosante de vida y bienestar. No obstante, al llegar a Guatemala, experimenté un cambio significativo en mi vida. No era de los que bailaban. Disfrutaba asistir a fiestas solo para observar los bailes sin participar en ellos. En Guatemala hice muchos conocidos, aquellos que creemos que son amigos, porque sin Cristo el hombre a menudo confunde la amistad con la enemistad. A veces pensamos que son amigos aquellos que nos invitan a bailar, a fumar marihuana o a beber alcohol, pero no es así. Verdaderos amigos son los que nos hablan de Jesucristo, de su amor y misericordia, los que destacan su grandeza. Al ingresar a Guatemala, entablé amistad con alguien muy especial, hijo de un hombre de gran influencia en el país. Este amigo, siempre que íbamos a fiestas, se burlaba de mí diciendo: mira, Jaime, tú no bailas, no haces nada, no tienes novia, eres demasiado simple. La influencia de este amigo fue tan significativa que unos 6 meses después de empezar mi primer año de medicina, asistimos a una reunión en una discoteca. Noté que algunas chicas muy arregladas entraban a un salón y luego, unos 20 a 30 minutos más tarde, salían despeinadas y con aspecto extraño. Y yo me preguntaba, ¿qué estará pasando ahí dentro? Mi amigo me incitaba: mira, Jaime, anda a bailar o vamos a fumar un cigarro de marihuana. A lo que yo respondía que no necesitaba de esas cosas. Pero él insistió pasándome un cigarro. Fuma y verás lo bien que te vas a sentir. Tomé el cigarro y aunque al principio casi me ahogo porque nunca había fumado, cuando empecé a inhalar, el humo me causó una sensación de escalofríos y mis pelos se erizaron. Curiosamente me gustó esa sensación y seguí fumando. El efecto fue tal que me transformé de un joven tranquilo y pacífico a alguien que comenzó a bailar y a acercarse a las muchachas con confianza, abrazándolas y recitándoles versos. En ese momento, aún no sabía con certeza que había fumado. Era un joven sano. Nunca había fumado marihuana antes. Pero la marihuana provocó en mí una euforia que nunca antes había experimentado. Desde aquel día comencé a consumir marihuana regularmente hasta que llegó un momento en que mi consumo era tan frecuente que mis nervios y mi sistema demandaban algo más potente, pues la marihuana ya no me proporcionaba la misma satisfacción. Hablé con mi amigo sobre mi dilema y le expliqué. Observa, al principio fumar me hacía sentir bien, pero ahora cuanto más fumo, peor me siento. Mi amigo me tranquilizó diciendo: no te preocupes, sé cuál es tu problema. Nos dirigimos entonces a la zona número 4, en Guatemala, a la casa de un hombre que vendía drogas. Allí, mi amigo conversó con él, y este hombre se acercó preguntándome: ¿tienes dinero? Le confirmé que sí, y él continuó: lo que te voy a vender es de primera. No te hará daño, te relajará y eliminará tu tensión. Y todo por un precio muy bajo, solo 25 quetzales la primera vez. Acto seguido, este hombre me inyectó un líquido en la vena y sentí una sensación de ardor interno en mi sangre, pero él me aseguró: no te preocupes, al principio es normal sentir malestar, pero los beneficios que recibirás después serán extraordinarios y fabulosos. Y ciertamente lo fueron, ya que comencé a ver estrellas y luces, y esa sensación me agradó mucho. Aquel hombre me había administrado una pequeña dosis de heroína. En esos tiempos en Guatemala, esta droga era escasa y muy cara, difícil de conseguir, pero desafortunadamente, cuando hay dinero de por medio, no hay nada que sea demasiado difícil.
Yo parecía tenerlo todo. Estaba estudiando una carrera maravillosa. A veces me asombro y pienso cómo es posible que una persona que se educa para salvar vidas, sabiendo el daño que las drogas pueden causar, tenga el coraje de inyectarse y destruirse a sí mismo. Pero como mencioné antes, un hombre sin Cristo es como un barco sin capitán. Puede ser muy inteligente, pero sin la guía y sabiduría del Altísimo, es vulnerable a las destrucciones de Satanás, convirtiéndose en un terreno fértil para el diablo y el pecado. Satanás ha venido para matar y destruir, pero Jesús ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. El salto de la marihuana a la heroína es extremadamente grande. Seguramente hay médicos escuchando o viendo esto que comprenden los efectos de la droga por haberlo estudiado. Así comencé yo a consumir lo que llamábamos drogas pesadas, heroína y cocaína. Quiero decirles que desde niño fui muy inteligente. Nunca estuve por debajo del segundo lugar en la escuela y en la universidad. Y rara vez necesitaba estudiar mucho, simplemente tenía un don especial. Siempre fui el primero o al menos el segundo, inteligente en términos terrenales, pero no en los celestiales. Después de 2 o 3 años empecé con un simple cigarro de marihuana y a los 3 años estaba usando drogas cada 24 horas. Mi sistema nervioso estaba completamente alterado. No puedo imaginar qué hubiera sido de mí sin las drogas cuando las necesitaba. No sabría cómo explicarles las consecuencias, pero vivía en una desesperación constante, pues la vida de un drogadicto es verdaderamente miserable. La droga puede ofrecer momentos de emoción y éxtasis, pero el precio a pagar es muy alto. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. 5 años después, no podía vivir sin la droga. Era parte de mi vida, de mi ser. A veces reflexiono y llego a la conclusión de cómo es posible que alguien que conoce y estudia para cuidar la salud de otros pueda destruirse a sí mismo. La vida de un drogadicto es una vida de miseria, tensión, tristeza, soledad, complejos, amargura, ira y demonios. Es similar a la vida de un alcohólico y de un pecador, porque ningún hombre sin Cristo en su corazón puede disfrutar verdaderamente de la paz, ya que Jesucristo es el único que puede ofrecer paz, alegría, transformación y soluciones a los problemas humanos. En el año 1977 me tocó realizar mi servicio social, un año crucial en mi formación. Quiero compartirles que durante mis primeros 2 años en la universidad, mis calificaciones eran excepcionales, sobresalientes. Sin embargo, para el 4º año, mis notas habían decaído dramáticamente. Eran las peores del grupo, prácticamente raspando el fondo. A pesar de estos obstáculos, estaba determinado a seguir adelante, luchaba constantemente con el insomnio. Por las noches no podía dormir y al cerrar mis ojos comenzaban las visiones y alucinaciones. Vivía una existencia tensa, una vida esquizofrénica, triste, amarga, angustiosa y miserable. Fui enviado a un pequeño pueblo de Guatemala para cumplir con mi año de servicio, asignado a una clínica de paso en una aldea. Había momentos en que, mientras atendía a un paciente, sentía la urgencia incontrolable de consumir drogas, por lo que corría al baño a buscar mi dosis porque no podía contenerme. A finales de 1977 logré el mayor anhelo de mi vida: convertirme en doctor en medicina general. El día que recibí mi título, estábamos en un auditorio lleno de familiares y amigos. Y justo en el momento en que me entregaban el pergamino, caí al suelo desmayado. La gente alrededor supuso que era la emoción de la graduación la que me había abrumado hasta hacerme perder el conocimiento. Sin embargo, pasaron más de 10 minutos y yo seguía desmayado en el suelo, lo cual ya no podía atribuirse simplemente a la emoción del momento. Ante esta situación se dieron cuenta de que algo más grave ocurría. Me trasladaron de urgencia desde la ceremonia que se celebraba en Antigua Guatemala hacia la ciudad de Guatemala.
El primer hospital que se encontraba en esa ruta era el Hospital Roosevelt. En ese tiempo ese era el primer hospital al que uno llegaba. Me llevaron de emergencia al hospital, me ingresaron en la sala de emergencias y me pusieron en una camilla. Los médicos y las enfermeras comenzaron a examinarme, me sacaban la lengua y luego me la volvían a meter. Me abrían los ojos y me examinaban porque no entendían la razón por la cual no recobraba la conciencia. Minutos después de estar acostado en esa camilla, los médicos y enfermeras observaron que mis ojos se abrieron de repente y parecían los ojos de una bestia que quería salir de mi rostro. Dicen que salté y quedé arrodillado sobre la camilla en una postura de ataque, como alguien furioso, listo para atacar. Entonces me lancé sobre una enfermera que estaba a mi mano izquierda, una enfermera llamada Juanita Rivera, a quien le causé graves daños en el ojo. Todo sucedió tan rápidamente que cuando las personas presentes intentaron reaccionar, ya era demasiado tarde. Cuando finalmente lograron reaccionar, intentaron someterme, pero la fuerza que tenía era tan grande que no podían controlarme. Estaba experimentando un ataque esquizofrénico severo, una forma violenta y asesina de esquizofrenia. Me agarraron, me ataron como pudieron y me encerraron mientras atendían a la enfermera que, debido a la lesión que yo le causé, perdió su ojo completamente. Atendieron a la mujer lesionada y convocaron a más médicos, ya que se trataba de un caso que requería especialistas. Llamaron a neurólogos y psiquiatras para que comenzaran a examinarme. Siempre estuve restringido. Me trasladaron a la sala de rayos X, donde los neurólogos y psiquiatras realizaron los análisis pertinentes. Cuando los médicos concluyeron el diagnóstico, identificaron que en mi cerebro había un tumor canceroso que había destruido alrededor de 6 millones de células cerebrales. En esencia, me diagnosticaron con un cáncer cerebral avanzado y esquizofrenia, pronosticando que me quedaban pocos días de vida debido al rápido progreso del cáncer que había devastado el 40% de mi cerebro y resultó en la pérdida de millones de células cerebrales. Básicamente, me estaban desahuciando. Todo esto ocurrió el día de mi graduación. Después de haber pasado 7 años en la universidad esforzándome al máximo noche y día para convertirme en médico, 7 años de angustia y desesperación. Y justo cuando alcanzaba el pico de mis aspiraciones, cuando culminaba el mayor sueño de mi vida, Satanás decidió, como cruel regalo de graduación, destruir mi cerebro y dejarme completamente esquizofrénico. No había esperanza para mí. Y mi familia decidió llevarme a los Estados Unidos para ver si podían encontrarme ayuda o alguna solución a mi grave situación. Fui trasladado a uno de los mejores y más costosos hospitales en Estados Unidos, el Hospital Metodista de Houston, Texas. Debido a la alta calidad de atención, los costos eran elevados. Allí, los médicos procedieron con mi tratamiento. Me raparon la cabeza y comenzaron la quimioterapia. Abrieron mi cráneo creando una especie de cráter para facilitar el drenaje del cáncer, para permitir expulsar lo que estaba causando la destrucción. Cortaron el cuero cabelludo y el hueso que protege el cerebro y me hicieron una perforación de aproximadamente 4 pulgadas, que debería permanecer abierta permanentemente hasta mi muerte, como vía de escape para lo que el cáncer estaba destruyendo. Luego me llevaron a otros lugares. Creo que para un padre tener un hijo en la condición en la que yo me encontraba debe ser extremadamente doloroso. Estoy seguro de que un padre daría su vida por la de sus hijos si fuera necesario, pero en mi caso parecía no haber esperanza. Y mis padres y familiares, al ver que no había esperanzas de recuperación, decidieron ingresarme en una clínica para pacientes mentales. No me devolvieron a Honduras, sino que me dejaron en Guatemala. A los 22 años yo poseía un título impresionante, pero ¿de qué servía?
Los médicos en la clínica para enfermos mentales me dieron 3 meses de vida. En ese tiempo, en Guatemala vivía un hombre muy humilde, un hombre que Dios había llamado del campo a la ciudad para predicar su palabra. Un hombre casi analfabeto, pero lleno de la gloria de Dios. Este hombre era el hermano José María Muñoz, conocido en Guatemala como el hermano Chemita. Antes de fallecer, ese hombre casi analfabeto, el hermano José María Muñoz, dejó un legado impresionante en Guatemala. Había fundado 850 iglesias evangélicas. La clínica donde mi familia decidió ingresarme no era una clínica común. Era un establecimiento exclusivo para enfermos mentales de la clase alta. No asistían personas de la clase media, solo aristócratas y miembros de la alta sociedad. En esa clínica me asignaron a una celda cuyo número era el 8. Físicamente, yo parecía un monstruo. No tenía ni un solo cabello en la cabeza y portaba una gran perforación de la cual drenaba sangre y pus con un olor infernal. No sé si han experimentado el hedor de un cáncer o se han acercado a alguien con cáncer estomacal, pero el olor que emanan es tan repulsivo que es casi insoportable. En ese tiempo ya estaba casi ciego, sordo y mudo, convertido en lo que muchos considerarían una lacra humana. Cuando las enfermeras me alimentaban, no lo hacían poniendo la comida en una bandeja. En cambio, lanzaban la comida al suelo como si fuera un perro. Me veían como una lacra, obligado a comer a gatas recogiendo mi alimento del suelo. Para bañarme utilizaban una manguera a presión, ya que tanto el personal como los otros pacientes me temían y me repudiaban. Por estas razones he aprendido a amar al Señor. ¿Y saben por qué he aprendido a amarlo? Porque cuando todos me despreciaron, cuando nadie quiso mostrarme amor, Jesucristo descendió del cielo, tomó mi mano porque yo no tenía la fuerza para alzarla y me hizo libre. A veces, hermanos, cuando comparto mi testimonio, me pellizco y me pregunto, Dios mío, ¿realmente soy Jaime Betancourt y estoy vivo? Lo que relato parece tan increíble, pero siento dolor al pellizcarme, lo que confirma que soy yo mismo y que sigo vivo, sin lugar a dudas. Cerca de las 4 o 5 de la tarde, en una zona de la ciudad de Guatemala, el hermano Chemita, como le llamaban al hermano José María Muñoz, estaba orando en su habitación. El hermano Chemita cuenta que mientras oraba, el Señor se le reveló. No sé si ustedes creen en las revelaciones o si creen que Dios habla, pero yo sí lo creo, hermanos, firmemente. El hermano Chemita relata que mientras oraba, escuchó la voz audible de Jesús diciéndole, hijo mío, quiero que vayas a la clínica para enfermos mentales porque tengo una misión para ti. El hermano Chemita era un hombre especial y creo que cualquier siervo de Dios es especial para él si está dispuesto a pagar el precio. ¿Y saben cuál es ese precio? Son las noches enteras de oración y los ayunos donde uno derrama su espíritu ante la presencia del Señor. Sí, los seminarios son útiles y excelentes, pero el verdadero poder de Dios se manifiesta cuando el hombre está de rodillas, cuando se humilla y busca a Dios. Lo que Dios valora son los corazones sencillos y humildes. Quiere personas que le adoren en espíritu y en verdad. Ese hombre era alguien que obedecía la voz de Dios, porque un príncipe de Dios debe obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y en la Biblia, mi Biblia dice que la autoridad en la iglesia es el pastor, como Cristo es la autoridad. Con esa convicción, el hermano Chemita se levantó y se dirigió hacia la clínica para enfermos mentales. El hermano Chemita relataba que en su mente pensó que seguramente Dios quería que visitara a su amigo, pues tenía un conocido en esa clínica que era el director de la misma, un hermano bautista a cargo del lugar. El hermano Chemita creía que la visita era para ver a su amigo. Nunca imaginó, según cuenta, que tenía que encontrarse con este loco. Él admitía que nunca oraba por los enfermos mentales. Al llegar a la clínica y para acceder a la oficina del director, tenía que pasar obligatoriamente por el pasillo central rodeado de rejas donde se encontraban los pacientes.
Menciona que dado que los enfermos mentales no le agradaban, mantuvo su mirada al frente, sin desviarla a los lados. Sin embargo, justo al pasar por la reja número 8, escuchó que el Señor le ordenaba detenerse, mirar a su mano derecha y observar a la persona en esa reja. Con temor y temblando, se volvió y pensó: Dios mío, qué persona más horrible, porque lo que veía era repulsivo. Pero el Señor le aseguró que esa persona iba a ser un instrumento para su honra y gloria. Le indicó que orara por mí, y aunque el hermano Chemita sintió miedo y vacilación, el Señor le insistió: Hijo mío, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Cuando un siervo de Dios recibe una unción tan directa de esta manera, desde el cielo, yo le aseguro que cualquiera que reciba tal mandato de Dios lo cumplirá sin replicar, porque es temible caer en las manos del Dios vivo. El hermano se dirigió inmediatamente a la oficina del director, su amigo, probablemente con los ojos desorbitados, y le dijo: Doctor, ábrame la reja número 8 porque el Señor me ha mandado a orar por él. El doctor lo miró con sorpresa, notando la intensidad en su pedido, y le respondió: Hermano Chemita, ¿usted sabe lo que me está pidiendo? El hermano se acercó con decisión y le dijo con autoridad al director: En el nombre de Jesús, ábrame esa reja número 8 ahora mismo. El doctor tomó la llave y junto con todo el personal de turno, que incluía aproximadamente 4 enfermeras y otros trabajadores, procedieron a abrir la reja del loco número 8. El hermano Chemita entró en la celda, que medía unos 5 metros cuadrados. Las paredes habían sido reforzadas porque yo actuaba como si fuera un tigre, debido a mi condición esquizofrénica o a los demonios que según creía poseía, lo que me hacía saltar constantemente. El hermano relató que al ingresar yo estaba de espaldas, no veía ni hablaba, solo saltaba. Contó que al entrar comencé a ponerme furioso y a gritar, y es que los demonios no soportan la presencia de Dios. Yo estaba convencido de que, además del cáncer y de estar desahuciado, tenía una legión de demonios en mí, lo cual demostraba porque gritaba y saltaba como una bestia. En el momento en que iba a atacarlo, el hermano levantó sus manos al cielo y exclamó: La sangre de Jesucristo tiene poder, y en el nombre de Jesús te ordeno, espíritu inmundo, que salgas de este cuerpo, que es del Señor. Los testigos presentes en la clínica afirmaron que cuando el hermano pronunció esas palabras, caí desplomado al suelo. Luego, el hermano Chemita se arrodilló, puso su mano sobre mi frente y comenzó a orar por mí allí, sobre mi cuerpo inmóvil. Después de 10 minutos de oración, yo, Jaime Betancur Castelar, médico graduado y declarado loco de por vida por la ciencia, abrí mis ojos y comencé a ver. No entendía lo que estaba sucediendo. Abrí mi boca y empecé a hablar en español. ¿Saben cuáles fueron mis primeras palabras? Dije: le voy a decir a mi padre que los meta presos porque ustedes me tienen secuestrado. Luego, mis oídos se abrieron y comencé a escuchar las palabras del hermano que me decía: Hijo mío, yo no te tengo secuestrado, sino que quien te tenía secuestrado es el diablo, pero Jesucristo te ha liberado para la gloria de su nombre. Estaba viendo, hablando y escuchando. ¿Saben quién fue el primero en reaccionar cuando comencé a hablar? Fue el director de la clínica. Al oírme hablar, exclamó: Dios mío, el loco está hablando. Y se desplomó al suelo, incapaz de creer lo que sus ojos veían. Luego todos los testigos presentes empezaron a caer de rodillas, uno tras otro. Muchos hablamos hoy en día de lo poderoso que es Jesucristo, pero cuando lo vemos actuar en persona, a veces es más de lo que podemos soportar. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. También afirma: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán y expulsarán demonios. Y harán mayores obras aún, porque yo voy al Padre.
Los testigos cuentan que mientras el hermano Chemita oraba por mí, la perforación en mi cabeza empezó a cerrarse, gracias al poder de Dios actuando, hasta que quedó completamente cerrada. Todo lo que estoy testificando ahora es completamente real, con muchos testigos presenciales y registros clínicos que documentan mi estado de desahucio inicial. No sé si ustedes me creen o no, pero yo soy testigo del poder de Dios y del milagro que Él ha hecho en mí. Antes era ciego, pero ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Esa noche, alrededor de las 9, el director médico comenzó a llamar a otros médicos de la clínica, incluyendo psiquiatras y neurólogos, y solicitó mi expediente médico. Me trasladaron de regreso al Hospital Roosevelt. Al llegar, un grupo de médicos me esperaba para realizar nuevos análisis. Tomaban una radiografía tras otra, porque al examinar las imágenes de mi cerebro parecía el de un niño, como si nunca hubiera sido tocado. Los médicos estaban asombrados y pedían una placa tras otra, incapaces de creer lo que sus ojos veían y lo que implicaba sobre el poder de Dios. Hermanos, este es el Cristo que yo predico. A los 5 días de aquel evento transformador, entregué mi vida a Jesucristo y de inmediato comencé a predicar por primera vez. Aquí estoy hoy, hermano. Soy el hombre más feliz de la tierra, profundamente agradecido con el Señor. Él me dio lo que nadie más pudo darme. Yo no podía pedir ayuda porque no era consciente de mis actos. No podía decir ayúdenme, no tenía a quién recurrir. Todos me habían despreciado. Las enfermeras, los médicos, incluso mis familiares. Yo era visto como una lacra humana, sin esperanza alguna. Pero Jesús extendió su mano desde el cielo y por eso he aprendido a amar al Señor, porque Él me amó cuando nadie más quiso hacerlo. Me dio esperanza, me dio luz, transformó mi lamento en baile. A Él le debo mi vida. Él merece toda la honra y toda la gloria. Su palabra dice: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si sientes que no tienes salida, te dijeron que estás desahuciado o desahuciada, que no hay salvación o perdón para ti, acércate al Señor y Él puede cambiar tu vida. Él puede darte una nueva vida como lo hizo conmigo, porque Jesús dijo: el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Mi amado hermano, espero que este testimonio haya sido de gran bendición para tu vida y pueda renovar tu fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Si te gusta este tipo de testimonios cristianos, apóyanos dejando tu like en este video, suscribiéndote a nuestro canal y compartiendo este enlace con tus amistades. Yo soy el hermano Daniel y conmigo será hasta nuestro próximo testimonio. Dios les bendiga.